9:46. Vamos a conversar ahora con la señora Sara Arobes Escobar, y es secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, a cargo de la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo de Gobernanza Pública, parte de la comisión que viajó a París para la presentación del estudio de la OCDE. Este estudio ha sido aprobado y elaborado por la OCDE sobre gobernanza pública en el Perú. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. ¿Este estudio ha durado cuánto tiempo? El estudio, meses, ¿no? 14 meses. Se inició el trabajo con el equipo de la OSD. Ha habido una serie de misiones que han estado viniendo. Efectivamente, arrancó en febrero del año pasado y el estudio comprendió no solamente reuniones con diversos actores, sector público, sector privado, academia, sociedad civil, sino también recopilación de información a través de encuestas. Entonces ha sido un trabajo bastante arduo, pero muy estrecho con el equipo de la OSD. Ahora, la idea básicamente es poder obtener toda una información con respecto a las debilidades que tiene el sector público-privado, fundamentalmente, en términos institucionales, en términos de políticas y de gestión pública, mejoras en la calidad de los servicios, etcétera, ¿no? Efectivamente. Eso equivale a estudiar, ¿es posible o no una reforma del Estado? Por decirlo. Definitivamente entran a ver cómo estamos en términos. El estudio de gobernanza lo que busca es ver cómo estamos en términos de promover políticas de reforma y modernización del Estado y la gestión pública. Y lo interesante es que este estudio se divide en 7 capítulos. El primero de ellos tiene que ver con lo que es esta función de centro de gobierno, que es un concepto sumamente importante porque define cómo se organizan las prioridades de gobierno. ¿No? La estrategia de gobierno bajo este concepto de todo gobierno que maneja la OSD. Luego abordaron también lo que es... Que no tienen mucho que ver con las promesas electorales, necesariamente, digamos. Es diferente, porque tiene que ver... Aquí lo que ocurre con la administración pública cada vez que se produce un nuevo gobierno es que se siente que uno tiene una varita mágica y que reinventa todo. Todo nace desde mí, ¿no? Y efectivamente el espacio de la OSD lo que nos permite es conocer buenas prácticas y poder identificar aquello que funcionó y que no funcionó. Entonces el estudio de gobernanza aborda temas como servicio civil, gobierno abierto, gobierno electrónico, gobernanza multinivel, que es descentralización, la articulación entre el planeamiento, el presupuesto, el seguimiento y evaluación de políticas públicas. Entonces es una mirada hacia adentro del Estado para ver cómo estamos en términos de institucionalidad, de organización, cuáles son nuestras debilidades y qué deberíamos potenciar. ¿Y qué es lo que han concluido? ¿Qué cosa es lo que no viene funcionando? Lo que, digamos, entre las principales recomendaciones, una de las más importantes está vinculada con la función de centro de gobierno. En el esquema, digamos, de lo que es un centro de gobierno, definición de prioridades y seguimiento de las prioridades que define el gobierno, hay 2 actores claves: la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y justamente lo que ha develado el estudio es la necesidad de fortalecer la Presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, si uno revisa la estructura de la Presidencia del Consejo de Ministros en su calidad de ministerio, tiene una organización distinta a cualquier ministerio. Entonces, después del presidente del Consejo de Ministros tenemos un secretario general y luego los órganos técnicos o de línea, pero no tenemos este nivel intermedio que en otros ministerios lo constituyen los viceministerios. Y además tengamos en cuenta que la Presidencia del Consejo de Ministros... O sea, no hay viceprimeros ministros, eso es lo que me está diciendo. Efectivamente no tenemos este nivel intermedio, tenemos un secretario general que tiene el rol de viceministro y también tiene carga administrativa. Está desbordado, absolutamente. Está absolutamente desbordado. Pero el problema con la PCM es que es una especie de cajón desastre. Básicamente cualquier cosa que no saben dónde ponerla la cuelgan de la PCM. Creo que hasta los bomberos dependen de la PCM. Es un laberinto. Televisión de radio pública. No te ponemos eso, ¡guau! Lo cuelgan de la PCM, que parece una especie de perchero, ¿no? Totalmente, y eso lo ha plasmado el estudio de gobernanza. Ha indicado que la Presidencia del Consejo de Ministros contaba con 19 organismos públicos. En este proceso de empezar a implementar las recomendaciones de la OSD, se han transferido organismos públicos a otros ministerios, porque el rol de la PCM tiene que ver con procesos de modernización, con procesos de descentralización, gobierno electrónico y mejorar esta articulación entre los niveles de gobierno y entre el nivel central. Normalmente debiera ser, es una pregunta más que una afirmación, que el presidente del Consejo de Ministros fuera, por ejemplo, el vicepresidente de la República, porque así como hay una desarticulación entre ministerios y primer ministro, sobre todo de Economía y Finanzas y el primer ministro, hay una evidente desarticulación también
entre el Estado central, el gobierno central y el primer ministro. Porque, por supuesto, si hay un gran primer ministro, el presidente se pone nervioso y dice, hoy se están olvidando de mí, yo soy aquí la figura principal. Y no digamos pues que los vicepresidentes son una nulidad absoluta, salvo cuando se oponen. Es sumamente interesante su pregunta, porque creo que parte de, digamos, eso es el gobernanza. presidente, efectivamente gobernanza, pero el presidente del Consejo de Ministros no es un primer ministro. No, la función que da la Constitución es un ministro coordinador. O sea, no es un primer ministro en términos de formas de Estado parlamentarias, que efectivamente tiene funciones de gobierno. No, pero sí, efectivamente, el presidente del Consejo de Ministros tiene un rol de articular y darle coherencia a las políticas nacionales, interactuar con los niveles de gobierno subnacional y también que las prioridades que define el presidente de la República se puedan llevar a cabo a través de esta articulación y coordinación entre el Consejo de Ministros. Y que los conjuntos de ministros pues hagan caso, porque ese es el otro. Efectivamente, entonces uno de los aspectos más potentes de ese estudio es cómo mejoramos la articulación y la coherencia de políticas públicas, ¿no? Porque, digamos, y esto obedece a potenciar el rol de centro de gobierno que debe tener la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, el estudio aborda este aspecto y además lo articula con lo que es descentralización, ¿no? Porque tiene que haber una articulación. Ahí tenemos unos problemas terribles. Sí, también, entonces, digamos, se debe... Descentralización, regionalización. Efectivamente, pasar, digamos, de este proceso de descentralización y apuntar a contar con regiones, que es el siguiente paso después de un proceso de descentralización. Entonces, ¿cómo se mejora esta articulación, no? Porque... Ahora, una pregunta. Sí. Manejando todos estos planes, en realidad usted nos señalaba que hay como 14 planes, que son los que tienen, ¿no?, para poder cubrir todo el plano, todo este universo tan amplio. La pregunta que quiero decir es la siguiente. Todo esto, en realidad, ¿cuánto tiempo puede tomar, por un lado, y no supone también cambios en la Constitución? Como está planteado el estudio de gobernanza, no. Lo que supone son cambios en leyes orgánicas, como la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. ¿Cuánto tiempo puede tomar? Definitivamente reformas que pueden hacerse en el corto plazo, como es lo que decía Patricia, de cómo le quitamos a PCM organismos que no tienen que ver con su función de centro de gobierno, pero hay reformas de mediano y largo plazo. Lo importante es la continuidad, ¿no? Si decidimos continuar con procesos de reforma, que estos sigan, digamos, y que estén en el marco de la agenda que se va a armar con la OSD. Después de haber presentado el estudio de gobernanza... Para la cosa de la continuidad, en realidad debiera existir una exigencia pues poderosa, ¿no es cierto? Es decir, que cada gobierno que accede nuevo siente que tiene ya una obligación de cumplir con tales y cuales planes y proyectos. Efectivamente, y eso es resultado de los estudios. Porque una vez aprobado el estudio, que realmente es la etapa más sencilla, porque es la etapa inicial, es un poco cómo estamos, qué reformas debemos emprender, ya viene el compromiso de la implementación de las reformas. ¿Cuánto va a tomar eso, puesto que ha tomado 14 meses en hacer este primero de 19 planes? No le puedo dar un plazo estimado porque a partir, digamos, de la conclusión de esta primera etapa, con el equipo de la OSD vamos a trabajar el plan de implementación. Entonces, el plan de implementación supone revisar esta agenda de reformas y empezar a estimar los tiempos en los cuales pueden ir cumpliendo. Pero se mantiene el objetivo general de que el Perú pueda adherir a la OCDE el año 21. Bueno, el objetivo está planteado, hay expectativa de que pueda llegarse al 2021 con una adhesión a lo que es la OSDE, pero eso implica no solamente cumplir con las reformas, sino también tener una participación activa en los comités. Y eso implica tener funcionarios peruanos del más alto nivel en París, porque es un tema de... Son 200 comités, ¿no? Son 200 comités, pero no participamos en todos, o sea, creo que hay que, digamos, acotar, no nos asustemos, sino hay comités estratégicos. Puede ser un puesto en el lado, Pero yo tengo una pregunta muy puede parecer un poco cínica, pero la verdad que yo me pregunto, ¿y todo esto para qué? Porque si es que se queda en el papel como miles de millones de cosas que se quedan en el papel, todo el trabajo y el esfuerzo será en vano, ¿no? Efectivamente, entonces justamente lo importante es que esto es una política de Estado, hay un compromiso de gobierno, se informó en el acuerdo nacional, hace un mes estuvieron altos funcionarios de la OSD liderados por Rolf Falter, que es el director, tuvo una reunión en el Acuerdo Nacional porque en plena coyuntura electoral lo que se hizo fue informar a los partidos políticos y a los equipos técnicos
del proceso y de lo que el proceso involucra, ¿no? Entonces sí hay un riesgo, definitivamente, pero la voluntad está dada, expresada en continuar con lo que es el proceso de adhesión, ¿no? Se necesita un alto grado de compromiso político, ¿no? Y nuevamente eso se debe reflejar en el cumplimiento de las reformas, ¿no? En la participación en los comités y en la adhesión de instrumentos. La semana pasada se aprobó, se promulgó la ley de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, y que implica determinados delitos, lo que es la ley anticohecho, y eso es un estándar de la OECD. Entonces hay que ver las señales, participaciones, implementación de reformas. Yo quería preguntar, ¿hay algún caso en países de América Latina que ya han accedido y se han sometido a todos estos principios de OCDE? Sí, o sea, tenemos en la ¿Quién nos llevaría ventaja en ese sentido? Tenemos dos miembros, que son México y Chile. México, si no me equivoco, está desde 1990 y Chile desde... Tiene la jefatura de la OCDE, México. Efectivamente. Y además es Ángel Gurría, el secretario general. ¿Y quiénes están, digamos, más avanzados que nosotros? Colombia y Costa Rica. Y Costa Rica con una presencia muy fuerte en la OECD, ¿no es cierto?, mostrando las buenas prácticas, lo que el país puede aportar a la OECD. Porque no es solamente, digamos, el cumplir con las reformas, sino lo que ve la OECD es este Estado, este país, que le aporta a este espacio. Una cuestión, es decir, en realidad, ¿cómo ha sido este proceso en esos países? Porque aquí se trata de persuadir no solamente a la población de la importancia que tiene todo esto, que ya es bastante dificultoso, porque estamos hablando de conceptos y de prioridades que no son necesariamente de gran alcance público, pero lo segundo es si en efecto los políticos se comprometen en esto. Porque yo me imagino que para un partido político peruano enterarse de que hay 21 comisiones y todo este universo, y que en realidad cuando hablan de candidaturas hablan pues tontería y media, no están en función del mundo contemporáneo ni del concepto o sueño de un Estado articulado y bien formado. Hablamos hasta el punto de solamente una debilidad institucional y ahí quedamos. Efectivamente, y hace un mes y medio tuvimos un taller con funcionarios de Costa Rica responsables del proceso OECD. Y Costa Rica también está en este tránsito de adhesión y también tuvo un cambio de gobierno. Entonces, ¿cuál fue la estrategia? Empezar a involucrar al gobierno electo en este proceso, tanto así que parlamentarios electos fueron invitados a París, a la OECD, para que puedan ver cómo son estas dinámicas, la participación en los comités. También se invitó a los potenciales ministros a ver cómo era el funcionamiento en estos comités, para que a partir de la experiencia tuvieran, digamos, mayor información para darle continuidad al proceso. Y eso es lo que pasa en Costa Rica. Se ha dado continuidad al proceso. El gobierno entrante le dio continuidad al proceso y ahora Costa Rica está en una posición sumamente interesante de adhesión, ¿no? Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Felicitaciones por el trabajo y que siga avanzando, por supuesto. Son las